Persecución bajo Nerón contra los cristianos. Nerón llegó al poder en octubre del año 54, y de hecho esto fue gracias a las intrigas de su madre Agripina. Al principio Nerón no cometió los crímenes por los cuales después se hizo famoso, sino que podemos decir que era un poco bondadoso. Pero poco a poco el joven Nerón se dejó llevar tanto por sus propios afanes de grandeza, sus placeres, y por una corte que se desviaba mucho para satisfacer sus más íntimos caprichos. Todo esto ocasionó que después de 10 años de haber llegado al trono, ya Nerón era despreciado por una buena parte del pueblo, y cuantos se oponían a su voluntad, o bien morían misteriosamente, o bien recibían órdenes de quitarles la vida. Y todo lo que hacía Nerón simplemente hacía que el pueblo siempre esperaba lo peor de su soberano. Así estaban las cosas cuando de repente ocurrió una catástrofe. Fue una de las peores cosas que pudo haber sucedido en Roma. En la noche, el 18 de julio del año 64, estalló un enorme incendio en Roma. Al parecer, Nerón se encontraba a la sazón de su residencia de Antium, a unos 72.4200 kilómetros de Roma, y tan pronto como supo del incendio, corrió a Roma, donde trató de organizar la lucha en contra del incendio. Y aún los que se habían quedado sin refugio, Nerón hizo abrir tanto sus propios jardines y varios otros edificios públicos para que estos se refugiaran ahí. Pero todo esto no bastó para apartar las sospechas que pronto cayeron sobre el emperador, a quien ya muchos tenían por loco. Y sabes, pues estuvo tremendo el incendio, pues el fuego duró 6 días y 7 noches, y después volvió a encenderse en diferentes lugares durante 3 días más. En medio de todos estos sufrimientos, el pueblo exigía, gritaba que se descubriera pronto al culpable, y no faltaba quienes se inclinaban a culpar que era el mismo emperador, quien había hecho incendiar a Roma para poder reconstruirla a su gusto, con un gran monumento a su persona. Así cada vez las sospechas iban creciendo contra el emperador. Nerón hizo todo lo posible para poder apartar las sospechas de su persona, pero todos sus esfuerzos eran inútiles, y pronto vio una oportunidad donde podía culpar a alguien más, al ver que 2 de los barrios que no se habían incendiado eran las zonas de las ciudades donde había judíos y cristianos. Por lo tanto, el emperador pensó que era fácil poder culpar a los cristianos. Y de hecho, era fácil culpar a los cristianos, puesto que también para Roma los cristianos eran abominables, eran hostiles, y los castigaban con una refinada crueldad. Pues de hecho, ya hemos visto por qué perseguían a los cristianos. De esta manera, Nerón aumentó el odio a la nueva religión que él ya había personificado a la nueva religión, pues creyéndose que fue este emperador quien originó el terrible incendio en Roma que duró 9 días. Y sabes, aún no se contentó con solamente culpar a los cristianos, sino que también mostró su increíble cólera de la manera más bárbara que puede existir, llegando al extremo de impregnar los cuerpos de aquellos mártires con brea derretida y quemarlos vivos. A otros los mandó a cocer en las pieles de bestias feroces y después los echó a los perros para que éstos los hicieran trizas. Y la persecución duró hasta la muerte de este monstruo. Y de hecho también hay indicios que dan a entender que Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo se contaron entre aquellos mártires bajo la persecución de Nerón. Aunque al principio se acusó a los cristianos de incendiar Roma, todo parece indicar que pronto comenzó a perseguirles por el mismo hecho de ser cristianos. O sea, ya no era tanto por el incendio, sino por ser ellos mismos y por todas las supuestas abominaciones que ya hemos visto. Y todas estas iban unidas a ese nombre, es decir, a Jesucristo. Pero en el año 68, buena parte del imperio se rebeló contra el tirano y el senado romano y lo depuso a Nerón. Prófugo y sin tener a dónde ir, Nerón se suicidó. A su muerte, muchas leyes fueron abolidas, pero su dicto contra los cristianos siguió en pie. A la muerte de Nerón se siguió un periodo de desorden hasta a tal punto que los historiadores llaman el año 69 el año de los 4 emperadores. Por fin Vespasiano pudo tomar las riendas de todo el estado y luego sucedió su hijo, Tito, el mismo que en el año 70 había tomado y destruido Jerusalén. En todo este periodo el imperio parece haberse descendido de los cristianos, cuyo número seguían aumentando silenciosamente.